Hola amigos, muy buenas tardes. Le habla Hansa Silva de Multiservicios Electrónica Integral Hansa Silva. Vamos a hablar de un tema referente a las fuentes conmutadas. Eh, en la parte primaria, ¿ya? Hemos analizado en varias ocasiones las fuentes conmutadas de diversos aparatos. Es muy importante aprender a reparar la tarjeta como tal. Muchas veces el técnico lo que hace es cambiar la tarjeta. La fuente de conmutada en un 90% de los casos de televisores es reparable. Muchas veces no se repara porque por falta de conocimiento o porque sencillamente el tiempo no da para reparar como tal. Hay muchos centros de servicio donde llegan tantos aparatos que realmente prefieren cambiar la tarjeta como tal. Sin embargo, tenemos que tratar de enfocarnos en en el procedimiento de hacer reparación y analizar eh, cómo labora, cómo funciona una fuente de alimentación conmutada. Sabemos que una fuente de alimentación conmutada se divide en dos partes, la parte fría y la parte caliente. Esto lo he dicho y lo he hablado en muchas ocasiones, pero yo les voy a enseñar un truquito acá, muy rápido y muy sencillo de hacer. Fíjate que esta fuente de alimentación no tiene fusible. Yo se lo cambié porque acabo de reparar un televisor hace poco, instalándole otra fuente de alimentación. Esta fuente tiene un problema que son los cortocircuitos en alguno de estos diodos. Me marca cortocircuito 3 diodos, pero eso no significa que los 3 estén en corto como tal. La pregunta es, ¿se puede alimentar esta fuente sin tener fusible de alimentación? O sea, si yo le pongo corriente acá, ¿me va a llegar voltaje acá en el capacitor sin tener fusible? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es darle explicación y darles a entender de que esta fuente de alimentación yo sí la puedo alimentar. La puedo alimentar para que el transistor conmutador me funcione, para que los capacitores me funcionen. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, muy sencillo. Voy a agarrar y voy a abrir acá. No tiene fusible. Tiene el varistor, pero si no hay fusibles no hay pase de corriente, es lógico. ¿Ya? Esto suponiendo de que, por ejemplo, el puente rectificador esté en buen estado. ¿Ya? Muchas veces pasa, muchas veces pasa que no tenemos este tipo de conocimiento, pero yo quiero que a ustedes le sirva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fusible se nos puede quemar incluso teniendo nada más un problema en la salida. Se han visto casos donde tenemos cortocircuito y se quema el fusible de entrada. Ahora bien, ¿es raro que ocurra eso? Sí, es muy raro. También se ha visto, y se lo digo por experiencia, donde hay un problema tanto en el conmutador como en la salida. O sea, hay un doble corto, tanto en la salida como en la entrada. Bien, ¿se puede alimentar esta fuente de alimentación sin tener fusible principal? Bueno, sí señores, sí se puede. ¿Cómo le hago? Bueno, voy a agarrar una lámpara en serie, ¿ya? Ahí está la lámpara en serie, quiero que ustedes vean. Y voy a colocar las dos alternas, o sea, el neutro y la línea, a la parte del medio de el componente semiconductor llamado puente rectificador. Ahí está. Ahí está. Sin que ambos terminales toquen. Ahí está. Entonces, esto es una prueba rápida para saber si el tema del semiconductor puente rectificador está en buen estado y los capacitores me van a entregar el voltaje. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Con mucho cuidado porque hay voltaje bastante elevado.
Pongo el multímetro en escala de voltaje DC, prendo el multímetro y hacemos lo siguiente. Pero antes voy a explicarlo rapidito. Yo tengo el puente, que es un cuadrito, ¿verdad? Y tiene 4 terminales, ¿cierto? Este es el puente rectificador. El puente rectificador lo que hace es que básicamente tiene los diodos internamente. Y lo que nos hace es convertirnos la alterna, la corriente alterna, o la I, la intensidad alterna, a directa. ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, en este caso tenemos positivo, alterna, alterna y negativo. El positivo te lo voy a marcar con rojo para que más o menos puedas poderlo ver mejor en ese caso. Entonces, me disculpan que tuve que atender a una persona, ¿ya? Entonces, positivo y negativo y la alterna. Entonces, nosotros por consiguiente tenemos que poner la alterna, conectar la alterna, sea el neutro de un lado y la línea viva de otro lado o viceversa, eso no importa, ¿ya? Entonces, al nosotros conectar la alterna acá, ya por estos lados me va a entrar voltaje directo o me va a sacar voltaje directo, ¿ya? Esto es muy importante para los que no lo sabían. Quizás es básico, pero mucha gente no sabe esto. Están comenzando y yo simplemente transmito lo que yo he aprendido, ¿ya? En el tiempo de la reparación y en el tiempo de análisis. De hecho, yo tengo un video donde yo pruebo de manera tanto estática como de manera dinámica el componente semiconductor puente rectificador. Entonces, al yo meter acá alterna, me va a entregar un voltaje por estos lados de aproximadamente, yo se los voy a mostrar para que ustedes vean. Esto lo estoy haciendo con lámpara alterna, con lámpara en serie, perdón. Lo voy a poner en escala de Milsi y voy a pasar. He pasado. Entonces, negativo con negativo y positivo con positivo. Con mucho cuidado ahí. ¿Cuánto hay? Hay 302 voltios. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un voltaje que me está sacando el puente rectificador por el negativo y el positivo, ¿ya? Puesto en la tarjeta. Ese mismo voltaje es el voltaje que se va a encontrar en el capacitor, en los capacitores principales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, con mucho cuidado, positivo, negativo, hay 300 voltios. Ese mismo voltaje está llegando justamente al drain, ¿ya? Del transistor MOSFET. Pero en la salida no me va a dar voltaje porque sencillamente hay cortos en los diodos, ¿ya? Entonces, me entregó, he apagado, he bajado el voltaje y voy a proceder a descargar el capacitor principal. Ahí está. Listo. Por seguridad de nosotros. Entonces, significa que si, por ejemplo, yo meto alterna por las patillas del medio de este componente semiconductor, en los terminales, tanto negativa como positiva, me va a entregar el voltaje de 300 VDC. ¿Ya?
Entonces, eso ustedes pueden hacerlo incluso teniendo el fusible quemado, ¿ya? Pero siempre lo recomendable es utilizar una lámpara en serie. ¿Para qué? Para prevenir cortos, para prevenir, por ejemplo, si están trabajando. Y sobre todo no practicar en fuentes que sean ajenas. Lo importante es que ustedes se consigan fuentes conmutadas en aparatos que ya no utilicen, ¿ya? Eso es importante saberlo. Hemos hablado también de que, por ejemplo, en este caso las fuentes pueden arrancar sin el varistor. El varistor en cierta parte se suele decir que es para prevenir que la fuente tenga un daño mayor, pero hay cargas que no soportan o hay cargas de intensidad o de voltaje que el varistor no va a soportar. O sea, si le cae un rayo al aparato, por decirlo así, el varistor no va a soportar esa cantidad de voltaje como tal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos analizado. Ustedes pueden alimentar una fuente de estas metiéndole alterna por los dos terminales del medio. Ya le va a llegar voltaje en la salida acá del positivo y el negativo y a los capacitores principales. Espero les haya servido este análisis pequeño para personas que están comenzando, que no sabían esto y que, bueno, muchísimas cosas que van a venir próximamente. Gracias amigos, bendiciones, les desea Hans da Silva de Multiservicio Electrónica Integral Hans da Silva.